Bueno, y por estas horas el Congreso de la Nación discute qué hacer con Adorni. En realidad, paso por paso y ahora en reunión de labor parlamentaria, en la previa de lo que iba a ser la sesión para el día de mañana en el Senado, habrá que ver qué pasa, si hay una semana de tregua, parece que va por ahí un poco la cosa. El presidente que no se deshace de Adorni que parece no querer dar más explicaciones, y el fin de semana se presentará con el presidente en Rosario, en el Monumento a la Bandera. Pero estamos ya en contacto con Marcela Pagano. ¿Por qué? Por esto que estamos viendo en pantalla y que tiene que ver con un pedido de juicio político. Allí está el escrito a la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados y, bueno, comienza explicando esto que denuncia Marcela Pagano y que en realidad tiene que ver con un pedido de juicio político por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, según establece el artículo 53 de la Constitución Nacional. Marcela, buenas tardes. Aquí Daniela y todo el equipo en C5N te saludamos. Quería decirte que se te ve muy saludable y me pone muy feliz verte también. Gracias. Así que gracias Marcela, por el espacio que me estás dando. Bueno, gracias. No, gracias a vos. A ver, contanos un poco por qué en este momento, en base a lo que está pasando ahora en el Congreso de la Nación, que lo contaba yo recién en la introducción, pero que bueno, tiene que ver como con un camino paralelo, ¿no? Claro, porque tenemos dos instituciones diferentes y dos posibilidades diferentes, ¿no? Dentro del Congreso de la Nación. Una, que para mí a esta altura ya tiene sabor a poco y viejo, que es la posibilidad de ejercer una moción de censura, que para que la gente lo entienda es que el Congreso dirime entre ambas cámaras si el jefe de gabinete perdió la confianza política para ejercer idóneamente su lugar dentro, obviamente, de lo que es el máximo rol al ser el tercero en la línea de mando. Esa situación, a mi entender, ya está con sabor a poco. Perdimos los diputados y también los senadores en su momento la posibilidad de ejercer eso, que era una interpelación, y luego, una vez escuchada esa interpelación, la posibilidad de decidir su remoción o no. ¿Y por qué creo que esto ya no es más para una emoción y por eso presento un juicio político? Porque digo, ya pasamos por el tema de la confianza. Ya nos mintió en la cara a 257 diputados, y no solamente eso, sino que ya hasta adelante de millones de argentinos que estaban viendo una entrevista en un canal amigo, en un canal donde tuvo una entrevista y la posibilidad de expresar qué era lo que estaba presentando su declaración jurada, admitió la comisión de un delito, que es que esconder su patrimonio durante 25 años ante el fisco. Entonces, ya estamos ante un personaje al cual no se le puede permitir que vuelva a ejercer un rol dentro de lo que es el funcionamiento de la actividad pública. El juez le impide a él volver a ejercer un cargo dentro del Estado, como funcionario público. Si nosotros lo removemos, él puede ser ministro, ¿eh? Claro, claro. Él puede ser ministro de otro rango. Exacto, podría, pero ¿por qué vía? Porque lo podría decidir el presidente de la Nación por decreto. Bien, Daniela, lo único que nosotros lograríamos con la moción de censura es correrlo como jefe de gabinete. Claro. Perfecto. Entonces, ese delincuente podría ser ministro de Interior, podría ser, inventársele un ministro de Turismo, podría ejercer cualquier lugar que decida el presidente. Sí, Marcela, yo sé que es el absurdo, ¿no? Pero en esa entrevista que vos mencionás y que fue un papelón, él se escuda en que la mayoría de los argentinos evaden, que no pagan impuestos. Bueno, no sé tampoco a qué argentinos no sé de quién habla. Se refiere, claro, pero es algo que vino de la mano del presidente Milei, que ha calificado como héroes a los evasores durante mucho tiempo. Lo que quiero preguntarte es, ¿vos crees que esto es viable, lo que tiene que ver con la opción de juicio político? ¿Cuáles son los plazos? Porque incluso podría convenirle al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque es un plazo mucho más largo. Bueno, se hablaría más tiempo también. A ver, hay que citar testigos. Está muy bien lo que decís, porque para que la gente lo entienda no tienen por qué saberlo. En el caso del juicio político, si lo tenemos que poner en simetría con cómo funciona la justicia, la Cámara de Diputados oficia de fiscal. La Cámara de Senadores es quien juzga. Claro. Primero tenés que lograr que la comisión funcione. Hoy me están haciendo la vida imposible para decirme, no, tiene un error técnico, cualquier cosa. Vamos a terminar ganando hoy. Yo voy a presentar ese juicio político como ya lo presenté en la comisión. No me van a tomar el pelo porque en manual de estilo lo tengo más que estudiado. Pero Menem es capaz de cualquier cosa. Están tratando de evitarlo. Eso significa, por suerte, que tanta confianza no tienen en los números y en los votos de los aliados. ¿Por qué juicio político? Por esto que estás diciendo vos. Porque no solamente él admite delitos y está siendo investigado y hay hechos y pruebas ya. No le cierra el blanco, no le cierra el negro, ya hay pruebas. Y además, confeso
ya es un confeso, porque confesó un delito, sino que además yo presento un juicio político para el presidente Javier Milei por ser cómplice, por sostenerlo, porque está ligado, porque fue al Congreso a ovacionarlo, porque mintió frente a cámara, en el mismo canal al que me hago referencia, en una entrevista en donde maltrató a 2 periodistas que suelen incluso halagarlo, Majul y Trebuch, los maltrató diciendo que él había visto la declaración jurada de Adorni 40 días atrás y que en apenas horas íbamos a conocer esa declaración jurada que nunca apareció 40 días más tarde, un mamarracho, por donde lo ves. Yo presenté, soy denunciante de Adorni en la causa de enriquecimiento ilícito, lo que hice fue presentar las inconsistencias de esa declaración jurada cuando me llegaron, porque no cierra absolutamente ni la sucesión que él argumenta haber recibido por parte del padre. Escondió en 4 oportunidades esa sucesión, esa cajita de zapatos que encontró con efectivo, la escondió. No la había declarado ni siquiera cuando fue candidato y tuvo la posibilidad el año pasado a legislador de la Ciudad de Buenos Aires, había declarado ese dinero. Después la ocurrencia del pendrive, la mentira del Bitcoin cuando nadie invertía en 2014 y 2015 en esa criptomoneda. Todas mentiras en un año en donde el mundo se estrelló invirtiendo en criptomonedas, el hombre dice haber ganado $300.000. Todo un invento que si la justicia tiene voluntad y vocación de avanzar es inconsistente por donde lo mires. Sí. Además, en el hecho de querer entorpecer el normal funcionamiento de una investigación, declarando de manera manifiesta también en ese mismo reportaje el señor Adorni haberse comunicado con uno de los principales testigos justamente de su falta o su falencia ante la justicia, que era el testigo Tabar, a quien quiero aclarar que lo están apretando. Y no solamente a Tabar lo están apretando, y lo digo y me hago cargo, porque yo cuando en su momento pedí que se detuviera al señor Adorni por entorpecer el funcionamiento de la investigación, decían que era exagerada. No es el único testigo apretado. Ojo con la socia de Tabar, ojo con las amenazas, ojo con usar el arca como están utilizando para amedrentar testigos. Bueno, hubo llamados también a la secretaria del piloto del avión del vuelo a Punta del Este, corregime vos si no es así porque por ahí en algo me pierdo, pero también la misma situación. Bueno, todo esto tiene que ser presentado en la justicia porque es gravísimo. Yo lo presenté, pero consideraron que por el momento, por ahora, no había que resolver. Voy a volver a presentarme ahora porque nuevamente están utilizando el poder que tienen actualmente a través del arca para hostigar a Tabar y hostigar a su socia para evitar que sigan diciendo o que sigan contando. Y no nos olvidemos que hay un celular, que no sé por qué razón le tomó la justicia a Tabar. No entiendo todavía por qué el fiscal no resolvió adjuntar todo lo que ese celular tiene, que es mucha información, a lo que sería la causa. Entonces, digo, tenemos ya la omisión de las propiedades, tenemos la casa de Indiocuá, tenemos el departamento, tenemos la plata que nunca había declarado, tenemos un nivel de vida inconsistente con lo que dice ganar, tenemos a la mujer socia del robo, porque no hay ninguna víctima. La mujer es socia del robo. Bueno, la madre y las compras que aparecieron ahora, ese te quiere preguntar también. Ezequiel. Marce, buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, te quería consultar por un detalle que no es menor, y es que Lilia Lemoine preside la comisión de juicio político, donde vos tenés que presentar esta denuncia. Bueno, ya se ven volar los tweets de punta, ¿no? Me imagino dentro de unas horas. Con Lilia quería saber si tuviste algún contacto, si sabes si se va a convocar a la comisión o no. Eso es una persona que tiene análisis político por lo menos hace 25 años, según mi entendimiento. Es personaje menor, eso es chiquitaje, es una chirolita del poder. Acá el problema es el presidente y la secretaria general de la Presidencia de la Nación, que están sosteniendo a su cajero. Por eso no se avanza con Libra. Entonces, lo que va a hacer esta mujer o lo que hacen todos los diputados de La Libertad Avanza es responder lo que les dice el poder. Y el poder lo manejan 2 personas nada más. Es como Menem. No deciden nada, los manejan. Deciden los negocios que les llevan al poder. Por eso lo denuncio. Y algo que les quiero decir como una primicia, para que ustedes vean el nivel de obsceno, del nivel de robo del que estamos hablando. El señor Manuel Adorni le ofreció al inquilino que estaba viviendo en la casa que él compró y que derrumbó para volver a construir una nueva, y que se la construyó el testigo Tabar, al que está apretando para que no cuente lo que voy a contar ahora. Indiocuá.
en Indiocuá, Sí. en ese barrio club cerrado, con caballerizas, con canchas de golf, que su vista da a uno de los mejores lugares del barrio, Sí. con piletas, con canchas de fútbol, bueno. Ese nivel de vida que no tenía cuando llegó al Ejecutivo. Al inquilino que vivía en esa casa, porque había una casa donde él construye la nueva, derrumba la que estaba, construye una nueva, pone casi $250.000, según dijo el propio Tabar. Había un señor viviendo ahí. Va con efectivo, con viva, como dicen en la calle, y le ofrece $50.000 al inquilino que estaba viviendo en esa casa, para que deje inmediatamente la casa, porque él estaba muy emocionado con ese terreno. No le gustaba la casa. Solo para que se vaya. Solo para que se vaya. No tiene que ver esto con la compra de la propiedad. Ese nivel de efectivo, de circulación de dinero manejado el jefe de gabinete. Bueno, es una locura lo que estás contando. Ese testimonio es una locura. No, a ver. De la misma manera que cuando yo hablé de las criptomonedas, de las billeteras electrónicas, decían, no, es que está diciendo delirio. Cuando empiecen a investigar en serio y empiecen a trazar cómo viene la historia, van a entender por qué Libra está tan conectado con Adorni y por qué a Adorni no le sueltan la mano, porque si le sueltan la mano a Adorni, dejan una caja de Pandora afuera con muchísima información. El que tiene el poder hoy es Adorni, y Adorni no se va a ir. No se va a ir porque no quiere irse sin nada. El problema de la moción de censura es esto mismo que te estoy diciendo, que lo van a solucionar dejándolo afuera de la jefatura de gabinete, pero conformándolo quizás con un cargo más cómodo y mejor. Sí. Y eso me parece que no está a la altura político de lo que la dirigencia política tiene que hacer en este país en este momento. Marcela, lo que nos está pidiendo la gente. ¿Y cómo ves? Quiero preguntarte lo que está pasando en el Congreso de la Nación, labor parlamentaria, que probablemente no avance en la sesión del día de mañana, estar aparentemente los votos, pero que pueda aplazarlo, darle más tiempo. Bullrich, que se reúne con los legisladores y que lo que hace es eso, pedir más tiempo. ¿Para qué? Para el gobierno nacional, jugando este doble rol, ¿no? Que juega todo el tiempo, pero y que no pase nada hasta la semana próxima. ¿Qué puede cambiar? ¿Qué mejora para el gobierno? Pero ¿Qué empeora, no? Porque con todo lo que se está sabiendo... Pero vamos a traducirlo al castellano, porque seguro que mucha gente que está recién entrando a su casa después de trabajar desde las 6 de la mañana está virándote. Lo que vos estás contando es, el Senado está protegiendo a Manuel Adorni. Estirar los tiempos es, claro. El Senado está protegiendo a Manuel Adorni. Exacto. Y que hablemos del Mundial. Sí. Vamos a hablar del Mundial, pero por lo menos en mi caso yo no me voy a callar, yo no voy a dejar de presentarme ante la justicia para permitir que se duerman las causas, yo voy a seguir presentándome, ojalá no sea la única, ojalá me acompañen, yo en su momento lo manifesté, acá hay una grave falencia por parte de la oposición, y cuando digo del arco opositor en general, porque nosotros no podemos permitir que este tipo venga a mentirnos en la cara. Yo no sé si recordás que ese día que él fue a contestar en realidad por un informe de gestión y a prestarse a un show, porque lo vimos al presidente ovacionarlo, llegó a todo el gabinete, la orden era aplaudirlo de pie y sacarse todas fotos. Digo, no podemos traicionar nuevamente al pueblo. Yo ese día me fui a Comodoro Pi a presentarme como testigo por cosas que sé y que por ende en ese lugar tengo que ser respetuosa y ubicarme ni como periodista, que me encantaría poder contarlo, sino ubicarme en el lugar de funcionaria que respeta la división de poderes y el normal funcionamiento de la justicia. No quiero entorpecer lo que conté como testigo, pero también amplié la denuncia. Está presentado el testimonio, o por lo menos va a ser citado en algún momento, esta persona que dice que fue a Adorni con $50.000 en la mano a pedirle que dejara la vivienda antes de tiempo. Lo voy a pedir yo. De la misma manera que voy a pedir yo que hay varios testigos que no están siendo llamados. De la misma manera que yo pido públicamente que se abra el celular de este señor. El señor Tabar hizo lo que cualquier buen argentino de buena ley, con buena fe y jurando ante la justicia no mentir, haría. Dijo, este es mi celular, señor juez, lo pongo a disposición. ¿Y qué hicieron del otro lado? La justicia lo agarró y se lo llevó a un peritaje. ¿Qué está pasando? Que aún hoy no sabemos qué contenían esos mensajes. ¿Por qué no? Pero no nosotros, la opinión pública. ¿Qué está pasando? Que tiene que avanzar en esa apertura de información. Bueno, Marcela, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por contarnos, bueno, y por todo el trabajo que haces siempre. No, por favor, gracias a usted por permitirme contarlo, porque es el único lugar en donde me puedo expresar muchas veces. Gracias, de verdad, porque se cierran las ventanas cuando hay que meterse con el poder. Gracias, y yo quiero solidarizarme, porque no lo hice en las redes, bueno, a veces, pero porque el trato del presidente de la Nación, Lilia Lemoine, para en realidad con periodistas, también legisladores, también en tu caso, todavía a algunos nos cuesta creer que esto esté pasando. Así que nada, abrazo grande. Muchísimas gracias. Hay que seguir para adelante. Y hay que levantar la vara moral, Dani. Hay que levantar la vara moral. Sí, sin duda. La culpa
la culpa del robo que están haciendo en el Poder Ejecutivo no es del periodismo que narra. No maten al mensajero. Gracias por el espacio. Gracias, Marcela, porque me estoy ahogando. Ahora pido un vaso con agua. Gracias por hablar con nosotros. Gracias a vos.